¿Podría un niño campesino, nacido en la pobreza más extrema, llegar a construir uno de los imperios más lujosos del mundo? ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para cambiar su destino? La historia de Louis Vuitton es mucho más que una marca de lujo. Es una historia de lucha, sufrimiento y una resiliencia que rompió todas las barreras sociales. Hoy te contamos cómo un pequeño niño de un pueblo olvidado enfrentó el hambre, los abusos y un camino lleno de obstáculos para convertirse en uno de los nombres más prestigiosos del planeta. Prepárate porque esta no es una historia cualquiera. Es una lección de vida que no querrás perderte. Louis Vuitton nació el 4 de agosto de 1821 en Anchay, un diminuto pueblo rodeado de bosques en la región montañosa de Jura, Francia. Su familia vivía en una pobreza absoluta. Su padre, Xavier Vuitton, trabajaba como carpintero y ocasionalmente realizaba reparaciones en muebles. Su madre, Coron Gaillard, era sombrerera y dedicaba largas horas a confeccionar sombreros para las mujeres de la zona, intentando ganar lo suficiente para alimentar a la familia. Desde muy pequeño, Louis tuvo que unirse a sus padres en sus arduas jornadas laborales. Aunque era solo un niño, ayudaba a su padre con los trabajos de carpintería y también aprendió algunos aspectos del oficio de su madre, en lo que sería su primer contacto con el mundo de la moda. A pesar de las dificultades, mostraba un enorme interés por aprender y se decía que tenía un talento especial para trabajar con las manos, algo que más tarde sería crucial en su vida. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él, y muy pronto enfrentaría una tragedia que cambiaría todo. Cuando Louis tenía apenas 10 años, su madre falleció tras una enfermedad. Este hecho devastador dejó una profunda huella en él y en su familia. Su padre, que estaba abrumado por el dolor y las responsabilidades, se volvió a casar poco tiempo después. Pero la llegada de una madrastra no trajo consuelo, sino todo lo contrario. Se convirtió en una fuente constante de conflictos y sufrimientos. Louis tuvo una relación extremadamente tensa con ella. Su madrastra era conocida por ser estricta, fría y, en ocasiones, cruel. Se dice que le imponía tareas agotadoras e innecesarias, incluso lo obligaba a trabajar hasta el cansancio para castigarlo por faltas insignificantes. Por ejemplo, si Louis cometía algún error, su madrastra lo enviaba a cargar leña al bosque durante horas o lo dejaba sin comer por días enteros. Muchas veces lo humillaba públicamente frente a los vecinos, llamándolo inútil y asegurando que nunca llegaría a nada en la vida. Este trato marcó profundamente al joven Louis, pero también sembró en él una necesidad desesperada de escapar y demostrar que su vida valía más de lo que su entorno le hacía creer. A los 13 años, Louis Vuitton tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: abandonar su hogar en busca de un futuro mejor. La relación tóxica con su madrastra, el dolor por la pérdida de su madre y la pobreza aplastante lo empujaron a tomar una de las decisiones más arriesgadas que un niño de su edad podría imaginar: caminar más de 470 kilómetros desde su pequeño pueblo en Anchay hasta París, la gran ciudad donde soñaba con construir una vida diferente. Sin embargo, este no fue un viaje cualquiera. Para alguien con recursos, llegar a París en esa época era una cuestión de días, utilizando carruajes tirados por caballos o incluso barcos fluviales. Pero para Louis, que no tenía un solo franco en el bolsillo, no había más opción que depender de sus pies y de su determinación. Lo que podía haber sido un viaje rápido para los ricos, para Louis fue una odisea que le tomó más de 2 años completar. Durante este largo trayecto, Louis enfrentó desafíos inimaginables. Las noches frías y húmedas eran una constante. Muchas veces tenía que dormir al aire libre, bajo árboles o en los porches de graneros abandonados. Las estaciones cambiaban, trayendo con ellas lluvias torrenciales, veranos abrasadores y los gélidos inviernos del norte de Francia. El hambre era un enemigo constante. Sin dinero, Louis tenía que buscar maneras ingeniosas de conseguir comida. Dependía de trabajos temporales y poco remunerados.
Ayudaba a los campesinos a cosechar, reparaba herramientas de madera y ofrecía cualquier servicio que le permitiera ganar unas pocas monedas o recibir algo de pan como pago. Había días en los que no encontraba ninguna oportunidad y no comía nada. Estos momentos extremos pusieron a prueba su fuerza física y mental, pero también reforzaron su carácter y su determinación. Otro desafío que enfrentó fue la soledad absoluta. Luis era un niño de campo que nunca había salido de su pequeño entorno, y ahora estaba solo en un mundo inmenso, desconocido y a menudo hostil. Cada pueblo al que llegaba parecía un universo diferente. Nuevos acentos, costumbres y paisajes. A pesar de estas dificultades, cada paso que daba lo llenaba de un renovado sentido de propósito. El viaje no solo lo endureció físicamente, sino que también lo transformó profundamente como persona. Por primera vez, empezó a ver el mundo más allá de su pequeña aldea. Los pueblos más grandes y las ciudades por las que pasaba le ofrecían un vistazo de cómo vivían los ricos. Los elegantes carruajes, las tiendas lujosas y las ropas que usaba la aristocracia contrastaban radicalmente con su propia pobreza. Fue en este camino donde Louis comenzó a comprender la magnitud de las diferencias sociales y a visualizar que, con esfuerzo y talento, tal vez algún día podría ser parte de ese otro mundo. París para él era un sueño inalcanzable, pero su tenacidad lo llevó a seguir adelante. Cada paso, aunque agotador, era un paso más cerca de la posibilidad de cambiar su destino. Para Luis, este viaje no fue solo un movimiento físico de un lugar a otro, sino un proceso de crecimiento personal. Durante esos años, aprendió a confiar en su ingenio, a enfrentarse al miedo y a superar la adversidad con valentía. Finalmente, a los 16 años, después de 2 años de lucha, llegó a París. El contraste fue abrumador. Luis, que había pasado toda su vida en un entorno rural, quedó deslumbrado por la grandeza de la ciudad. Las calles estaban llenas de vida. Carruajes elegantes transitaban por las avenidas. Los vendedores ofrecían mercancías en bulliciosos mercados. Y las vitrinas de las tiendas más exclusivas mostraban productos que Luis apenas podía imaginar. Aunque estaba agotado y sin un centavo, París le ofreció algo que nunca había tenido antes: esperanza. En su mente, todo el sufrimiento del viaje valía la pena. Finalmente, había llegado al lugar donde podía empezar de nuevo, y su sueño de construir una vida diferente estaba más cerca que nunca. Después de su llegada a París, Louis Vuitton se encontró en un lugar completamente nuevo, lleno de oportunidades, pero también de desafíos. París, con sus calles llenas de lujo y bullicio, contrastaba radicalmente con su vida en el campo. Aquí, Luis no tenía amigos, contactos ni un lugar donde quedarse. Sin embargo, con el mismo espíritu que lo había llevado hasta la ciudad, comenzó a buscar trabajo con una determinación inquebrantable. Finalmente, encontró su primera oportunidad como aprendiz en el taller de Monsieur Maréchal, un reconocido fabricante de baúles y embalajes. Para la época, los baúles no solo eran accesorios funcionales, sino un símbolo de estatus para la aristocracia, ya que eran indispensables para los viajes largos. Trabajar en este taller fue un golpe de suerte para Luis, quien rápidamente destacó por su talento y dedicación. Sin embargo, no todo fue fácil. La competencia dentro del taller era feroz. Otros trabajadores, viendo el potencial de Louis, comenzaron a envidiarlo y trataron de sabotear su trabajo en más de una ocasión. Algunos lo acusaban de ser demasiado ambicioso o de querer sobresalir, comentarios que Louis tomaba como una señal de que estaba en el camino correcto. Aunque estas rivalidades hicieron su experiencia laboral más complicada, también lo motivaron a esforzarse aún más. Con el tiempo, su destreza en el trabajo artesanal lo llevó a ganarse la confianza de Monsieur Maréchal y, lo más importante, la de sus clientes. Louis se encargaba de reparar baúles y crear embalajes personalizados que impresionaban por su calidad y diseño. Poco a poco fue ahorrando cada franco que ganaba,
renunciando a cualquier lujo para reunir el dinero necesario para algún día abrir su propio taller. El proceso no fue rápido. Durante más de una década, Louis trabajó sin descanso, perfeccionando sus habilidades y guardando sus ahorros. Fue un camino largo y sacrificado, pero finalmente, en 1854, después de 17 años desde que dejó su hogar, logró reunir el dinero suficiente para cumplir su sueño. Abrió su primer taller en el número 4 de la Rue Neuve des Capucines, en el corazón de París. Ese mismo año, la vida de Louis dio otro giro importante. Nació su hijo, Georges Vuitton. Este evento marcó un antes y un después en su vida personal. La llegada de George no solo le dio un nuevo motivo para seguir luchando, sino que también lo llenó de esperanza y alegría. Louis era un padre amoroso y dedicaba tiempo a enseñarle a George lo que sabía sobre su oficio, sentando las bases para una relación cercana y un futuro compartido. El éxito de Louis no llegó solo por su habilidad, sino por su capacidad de reinventar lo que parecía inamovible. Hasta ese momento, los baúles tradicionales tenían tapas curvas, lo que dificultaba su transporte y almacenamiento. Louis introdujo un diseño completamente nuevo: baúles con tapa plana, que no solo eran más prácticos para apilar durante los viajes, sino también más elegantes y funcionales. Esta innovación fue revolucionaria en la época y captó rápidamente la atención de la alta sociedad parisina. Uno de sus clientes más destacados fue la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Su confianza en Louis no solo validó su talento, sino que también le abrió las puertas al exclusivo círculo de la aristocracia. Trabajar para la emperatriz consolidó la reputación de Louis como uno de los mejores artesanos de la ciudad. A pesar de sus logros, la vida de Louis siguió estando llena de desafíos. En 1870, la guerra franco-prusiana trajo consigo una de las mayores tragedias de su carrera. Durante el asedio de París, el taller de Louis fue saqueado y destruido por completo. Las herramientas, los materiales y los baúles que había fabricado con tanto esfuerzo quedaron reducidos a nada. Para Louis, fue como si todos sus años de sacrificio hubieran sido borrados de un plumazo. Se dice que al visitar el lugar después del saqueo, encontró las puertas arrancadas, los estantes vacíos y los pocos productos que quedaban completamente destrozados. Esta experiencia lo dejó no solo sin medios para trabajar, sino también sin la confianza de algunos clientes que comenzaron a dudar de si podría volver a levantarse. Sin embargo, Louis no era alguien que se rindiera fácilmente. A pesar de haberlo perdido todo, decidió reconstruir su negocio desde cero. Alquiló un pequeño espacio y comenzó a trabajar nuevamente. Esta vez, con la ayuda de su hijo George, quien ya era un joven prometedor. George, influenciado por el ejemplo de su padre, trabajó hombro a hombro con él, ayudándolo a recuperar la reputación de la marca. Con el tiempo, la marca Louis Vuitton volvió a florecer. A medida que la estabilidad regresaba a Francia, Louis y George lograron reposicionar sus productos en el mercado, atrayendo nuevamente a clientes de alto perfil. Sin embargo, el verdadero auge de la marca llegó después de la introducción del famoso monograma LV, diseñado por George en honor a su padre en 1896. Este diseño, que hoy en día es un símbolo global de lujo, marcó el inicio de una nueva era para la empresa. Louis vivió lo suficiente para ver el éxito de su taller en Francia, pero no llegó a disfrutar plenamente del reconocimiento mundial de su marca. Falleció en 1892, a los 70 años, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar. Su muerte dejó un vacío en la vida de George, quien asumió el liderazgo de la marca con el objetivo de expandirla más allá de las fronteras francesas. Gracias a los esfuerzos de George, la marca no solo sobrevivió, sino que prosperó. Con la expansión internacional y la introducción de nuevos diseños, el legado de Louis Vuitton se consolidó como un referente del lujo y la innovación en todo el mundo. La vida de Louis Vuitton
es una lección de esfuerzo, resiliencia y visión. Desde sus humildes inicios como un niño campesino hasta convertirse en un hombre sinónimo de lujo, enfrentó innumerables desafíos y adversidades, dejando un legado que transformó la vida de su familia y sigue inspirando generaciones. Su historia nos recuerda que, a veces, no se trata de disfrutar completamente los frutos de nuestro trabajo, sino de construir algo que beneficie a quienes más amamos, porque al final, el legado que dejamos para nuestros seres queridos es una de las formas más poderosas de trascender. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en iniciar algo que pueda convertirse en un legado para tu familia? ¿Qué sueño o idea te gustaría que tus descendientes transformaran en algo grande? Déjanos tus pensamientos en los comentarios porque, quién sabe, quizás tu historia sea la próxima en inspirar al mundo. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesita escuchar que con esfuerzo y determinación, los sueños pueden volverse realidad. Hasta la próxima, amigos.